tenemos un gobierno sordo. ¿No te gusta el gobierno actual? No. Juan Daniel Oviedo. Camilo, encantado de conocerte. Pues cuando muere mi abuelo, a mí me dio fue miedo de que me quedara grande la vida. Ok. Sí, porque me sentí solo. Claro. Entonces dije, para evitar ese miedo de que me quede grande la vida, me voy a poner a estudiar. En algún momento para mí el trabajo era una forma de no mirar tanto mis temas personales. Ok. Sí, que un trasfondo familiar que todo el mundo creía que era perfecto. Porque yo soy el estereotipo del gomelo, todo es perfecto. ¿Cómo llegó al DANE? Por coincidencias y por palanca. Ok. Durante esos 4 años yo tenía claro que yo no podía pisar la cáscara de banano. Y qué bueno que me das la oportunidad de expresarlo. Yo creo que 15 días antes de las elecciones del 31 de mayo de 2026, seguramente es una alta probabilidad de que el DANE salga a decir que Colombia está creciendo al 3.6%. ¿Pero tú crees que la gente vota por eso? Señores, bienvenidos otra vez aquí a Yo Camilo. Tengo al lado una persona que debería estar trabajando en la NASA o haciendo cosas cuánticas para una empresa de seguros o trabajando, no sé, en Microsoft Research, qué sé yo. Y este hombre se metió a ser candidato presidencial. Juan Daniel Oviedo, qué delicia tenerlo acá. Encantado de conocerte, muy súper emocionado del espacio donde estamos grabando esta conversación. Pues maravilloso tenerte. Para mí es un placer y además que he tratado de seguirte y tengo muchas preguntas porque tú no eres el... Si uno te ve y te conoce y te oye hablar y ve tu trayectoria, uno nunca se imaginaría que estuvieras en la vida pública. Pero entonces vámonos para atrás, vámonos a los 10, 12 años. ¿Dónde está Juan Daniel Oviedo? ¿Cómo es su entorno? A los 10 años Sí. estoy como asumiendo como el principal quiebre Ok. que ha tenido en mi vida, ¿Por qué? que es la muerte de mi abuelo. Ok, ahí... El 3 de abril de 1987, tenía 10 años, murió mi abuelo, una muerte rápida, un cáncer en el hígado que le hizo metástasis en el pulmón y él era como esa figura relleno Sí. de papá, pero también de amigo que no tenía en el colegio, pero de cómplice para cuando se me olvidaban las tareas, el que estaba pendiente de ayudarme, Un como de referente. tapar algunas cosas. Un referente. ¿Mm? Un referente era. Sí, un referente. Ok. Sobre todo porque es una historia muy curiosa y yo soy fruto de un amor muy pasional entre mi mamá y mi papá. Era la segunda vía amorosa de mi mamá. Ok. Pero mi mamá era la tercera en paralelo de mi papá. ¿Sí? Ok. Entonces, En paralelo. en paralelo, la tercera Ok. en paralelo de mi papá. Y entonces, ese amor tan loco llevó a que incluso se pensara que yo pudiera nacer el mismo día que nació mi papá, No me digas. el 9 de marzo. Ok. Y yo no quise. Y nací el 16 de marzo, que es Ok. el mismo día que nació mi abuelo, Plutarco Arango, en 1910. Increíble. Sí. Ahora, ¿tu papá tuvo una relación contigo durante el tiempo o era...? Sí, pero era muy lejano porque obviamente era un papá ausente, pues tenía tres Tenía vidas en paralelo. Pero tuvimos una relación hasta mis 14 años cuando mis papás tomaron la decisión de separarse en 1991. Ok. Entonces, muere tu abuelo. ¿Eso para ti es un impacto importante que suma o que resta? ¿Qué suma? Yo creo que estoy acá es por eso, Ok. porque son cosas que le pueden pasar a cualquier persona, que como de los dolores o de las... Suena frase de cajón. No, ¿sí? no, tal que cual. de los problemas salen oportunidades, pero es la verdad. En ese momento, pues cuando muere mi abuelo, a mí me dio fue miedo de que me quedara grande la vida, Ok. ¿sí? Porque me sentí solo. Claro. Entonces dije, para evitar ese miedo de que me quede grande la vida, me voy a poner a estudiar. Me dijiste Y una me dediqué a estudiar, solo a estudiar el resto de la vida. Me dijiste una frase que me impactó. Dice, mi amigo que no tenía en el colegio. Exactamente. ¿Por qué? Porque pues yo fui el caso típico del que se la montaban en el colegio, ¿sí? Tenía una cicatriz grande que no se ve
Ok. Y tenía una voz aún más aguda de la que la tengo en ese momento. Entonces tenía voz de niña. Ok. Entonces era el niño con voz de niña, con una cicatriz en la cara. Entonces el perfecto spot para montársela. ¿Y cómo manejaste eso? ¿Solo lo recuerdas con terror o al revés te dedicaste a estudiar y lo No, sacaste? precisamente, pues mira cómo son las cosas. Yo entré a ese colegio que originó el contacto con el matoneo, que es el Colegio del Rosario, que era de solo hombres. Yo antes estaba en colegio mixto. Entonces entré y empezó fuerte eso. Segundo de primaria, tercero de primaria, ¿sí? Cuarto de primaria, yo ya estaba un poco, yo me recuerdo un poco ya tocado por lo que estaba pasando. Y en quinto de primaria muere mi abuelo y yo lo que digo es, en vez de estar pensando en que les pueda caer bien a esa manada de voz, Claro. ¿sí? Mejor me dedico a estudiar. Te Y vuelves un punto. intelectual, digamos, de la Exactamente, vida. y me dediqué a estudiar. Tanto que mi mamá se preocupaba y decía, oiga, pero usted no quiere dejar de estudiar, ¿Qué salga. estudiabas? Un tipo de 11, 12 años, ¿qué información recibías? Em, Buenas cosas. Yo le dedicaba tiempo a cada materia para sacar la mejor nota para poder ganar la beca de mejor rendimiento. Ya tenías un objetivo en la Sí, cabeza y era, me voy claro, a porque ganar una obviamente beca. también en la casa había muchos problemas como de discusiones entre mi papá y mi mamá. Él era como, sacaba en cara a veces muchas Muchas cosas. cosas, ok. Entonces yo dije, no, yo no quiero depender de él. ¿Sí? Ok. Entonces dije, me voy a becar, voy a ser el mejor y voy a becarme desde primero de bachillerato hasta el grado 11 y después en la universidad desde quinto semestre hasta décimo semestre estuve becado. O sea, desde chiquito tienes claro que el objetivo que te metes, Sí, vas por él. ¿y sabes qué? Sin que me lo preguntes, yo creo que es por eso que me siento emocionado de esta apuesta que estoy proyectándole al país, sí, porque qué nota saber que cuando uno se pone un propósito en la cabeza y en el corazón, trabaja para lograr cumplirlo de la mejor forma posible. ¿Te lo imaginabas ya a los No, 17, 18 años? No. no, mucha gente a veces lo duda y todo el mundo dice, no, eso es pura historia. No, yo la verdad, primero quería ser médico, Ok. ¿sí? Y no pude porque un temor como a la sangre, a esas cosas. Entonces mi mamá me dijo, no, mejor busca otra cosa. Y me recomendaron las ciencias sociales o la ingeniería y me fui por ciencias sociales, economía. Un poco por zar de la vida, o sea, como que no estaba tan claro el camino que Yo querías no lo coger. tenía tan claro, fue el psicólogo orientador del colegio que me hizo muchas pruebas. ¿Sí? ¿Importante ese señor en tu Y vida? me dijo, mire, usted tiene aptitud para ciencias sociales o ingeniería. Y empecé a estudiar un poco qué era economía y además economía había en el Rosario, donde mi propósito era Claro. empezar para volverme a ganar la beca y no ser una carga financiera. Y así fue. Te Y así ganaste fue, la beca en e quinto hiciste semestre. tu En quinto carrera. semestre fui elegido colegial, una institución tradicional del Rosario, y después me gané la beca del banco, primero una beca en Toulouse y otra del Banco de la República para hacer mi doctorado en la Universidad de Toulouse, Hiciste un doctorado en... en economía con un énfasis en regulación económica. ¿Qué es regulación económica? Explícanos eso un poquito. Es lo que nos está pasando hoy. ¿Sí? ¿Qué es? La regulación económica es cuando el Estado sabe que no es bueno haciéndolo todo. Ok. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo no soy bueno haciéndolo todo. Entonces, hay cosas en las que tú eres bueno. Claro. Entonces, yo te digo, mira, como tú lo haces bien y lo que tú haces es una responsabilidad mía, por ejemplo, la educación. Yo no tengo capacidad de tener sedes universitarias en todas las ciudades del país. ¿Sí? Entonces yo te digo, mira, juntémonos para que haya más educación y haya más cobertura de educación en el país, ¿sí? Pero pilas porque esto es un servicio público, es decir, la gente está esperando que esto sea de calidad, sea barato, ¿sí? Que no sea que tú hagas negocio con esto.
Entonces, eso es lo que vivimos en la electricidad, en la educación, en la salud, en el gas, ¿sí? En todo lo que hemos escuchado que son Claro, escándalos. ¿Sí? claro. Entonces, de lo que se trata es que si tú estás ahí, en vez de ponerme a decir es que usted es un abusivo, oportunista, solo quiere pensar en las ganancias y todo eso, porque eso es lo que tú eres. El sector privado busca ganancias. Entonces, Totalmente. lo que hace la regulación económica es que yo sea más inteligente y anticipe ese comportamiento y le ponga un tono a la conversación para que tú hagas no solo lo que tú quieres, sino lo que necesita toda la gente. Cuando estudiaste esto, ¿estabas pensando en tema público? ¿Estabas pensando en Estado o no? Todavía... Me gustaba mucho cuando estaba finalizando mi carrera de economía en el Rosario. Fabio Sánchez, un gran economista de la Universidad de los Andes, era profesor del Rosario y me dio la oportunidad de trabajar con él en el Departamento Nacional de Planeación. Ok. Y ahí después conocí a Juan Carlos Echeverri. Y pues ellos dos son personas supremamente inteligentes, capaces. Entonces me gustó como el trabajo de lo público, como de la economía que soporta decisiones en el marco de lo público. Ok. Laboralmente, ¿cómo empieza tu vida? O sea, te gradúas del Rosario. ¿Qué pasa con tu vida laboral? ¿Dónde está esto? Laboralmente empezó uno contrabandeando chocolates en el colegio, ¿sí? Ok. Esa era una fuente de ingresos. Y entonces yo dije, bueno, si yo soy el nerd, ¿sí? Y nadie me la va a montar porque llevé chocolates, estaba súper prohibido, hacían requisas y todo, y era un Totalmente. delincuente el que vendiera cosas. Y dije, Total. yo voy a hacer mis chocolates y voy a vender porque necesito tener Ingreso. ahorros, ¿sí? Yo estaba obsesionado con mi vida después del bachillerato, entonces yo necesito ahorros. Entonces, claro, Ali y el coordinador de disciplina, a mí no me decían nada, Silencio. yo vendía mis chocolates, le vendía a los profesores, todo. Es decir, y tuve mi negocio ahí. Y después, en el Rosario, como necesitaba poder descargar a mi mamá que había firmado 5 cheques postfechados, 3 avances de tarjeta de crédito para poder pagar el primer semestre. Entonces me postulé para trabajar en educación continuada porque yo sabía algo de computadores. Entonces para imprimir los stickers de Ok. correspondencia de educación continuada, ahí Ok. empecé. Tu mamá es un gran pilar de tu vida, ¿no? O sea, tu Mi mamá mamá, es sí, el motor de todo y la que ha claro, venido... sobre todo porque ella era como el referente para mí de qué estaba pasando en la realidad. Si me entiendes, mi Claro. abuelo era como el referente del mundo de todo está perfecto, ¿no? Pero entonces con mi mamá era el referente de la realidad, de, bueno, hay que crecer, hay que progresar, hay que sacar adelante y sobre todo pues un cariño y un ejemplo de disciplina porque ella trabajadora también. Yo le heredé eso a ella, Eso. trabajadora como ella sola. ¿Te encanta trabajar? Sí, me encanta. O sea, es algo que disfrutas. Es algo que disfruto sobre todo porque en algún momento es una cosa nueva, es un sentimiento nuevo. En algún momento para mí el trabajo era una forma de no mirar tanto mis temas personales. Ok. ¿Sí? Lo que me pasó con el estudio, ¿cierto? Que yo dije, me voy a dedicar a estudiar porque no quiero, se murió mi abuelo, no quiero ser una carga para nadie y quiero ser el mejor pues para becarme. Claro. ¿Sí? En el trabajo me pasaba algo similar, pero ahora en esta etapa de participación en política ya no es posible, ¿sí? Porque lo personal también juega muchísimo desde el punto de vista de la proyección política. O sea, tu personalidad, ese ser que estaba dentro, tú lo metías en un cubo y lo hacías Y- estudiando y trabajando. Exactamente. Que es Y una, ahora ya no que es puede. una dualidad para lo que haces ahora. Porque Ahora al ya revés, no se puede. Hoy te Exactamente. saliste. Entonces, por eso en últimas, mi final en el DANE fue como una destapada. Es decir, bueno, yo soy una persona. Claro. Y tengo Y soy esta una vida persona. familiar y tengo un trasfondo familiar que todo el mundo creía que era perfecto, ¿sí? Porque yo soy el estereotipo del gomelo, ¿sí? Que Sí. todo es perfecto. Pero no, yo tengo una vida normal. ¿Sí? Acabas de hablar una palabra que a mí me ha impactado de ti mucho, se llama estereotipo. Todo lo que tú representas no eres. O sea, tú hablas como gomelo, pero eres cero gomelo.
Bueno, en algunas cosas. No, bueno, pero no es Tampoco tú. vamos a negarlo. Pero tú eres un tipo querido, Sí, 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 simpático, claro. público, que parecieras no serlo, el estereotipo. ¿Eso te ha causado problemas? ¿O lo has sabido manejar? ¿Cómo ha sido ese cambio de pasar de la carpa puf, este soy yo? Pues en últimas yo nunca me imaginé que fuera a pasar así, ¿sí? En el sentido en que como toda la resurrección del matoneo sucedió cuando yo hablé por primera vez en una rueda de prensa del DANE. Claro. ¿Sí? Antes la gente no me conocía. La primera vez que hablé, entonces fue como, ¡pah! Se volvió Sí. viral, se viralizó. Salió el imitador de la luciérnaga a la semana, sí, se generó Claro. una conversación alrededor de quién es ese man que Man. habla así. ¿Sí? Pero ese momento para mí fue muy importante en mi vida, ¿Para bien o para mal? para bien, Ok. porque yo dije, acá hay dos caminos, ¿sí? O vuelvo a la fonoaudióloga, ¿sí? Y, y pierdo tiempo en esa tarea, o asumo que eso es lo que yo soy y que mi propósito, porque me lo puse, era ser o tratar de ser lo mejor que pudiera tener el DANE en ese momento. Si yo quería eso, porque era mi palomita, era la primera vez que yo tenía un cargo de dirección en lo público. ¿Cómo llegas al DANE? ¿Cómo llegas a que alguien te ¿Cómo nombre? llegó al DANE? Por coincidencias y por palanca. Ok, Sí. cuéntame eso. ¿Cómo fue la coincidencia y cuál fue la palanca? La palanca fue María del Rosario Guerra. Ok. Sí, ella es como mi segunda mamá, sí, una mujer que me conoció formándome profesionalmente y que me vio en la cabeza, pero también me empezó a conocer en mis sentimientos y todo eso. Y yo trabajé con ella en el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones entre 2006 y 2010, recién llegado de Francia. Después armamos una firma de consultoría con ella y con Gustavo Balbuena. Siguió la vida y ella como que dijo, no, consultoría no, yo quiero política. Y se fue, fue cuando ella formó el Centro Democrático con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Ellos siguieron su cuento, yo no me metí en ese tema, ¿sí? Que es lo chévere que a veces la gente no entiende. Si la gente piensa que uno es un chicle que va pegado Claro. detrás de las otras personas. No, ella siguió su tema, pero me dijo, ayúdame en el Congreso. Entonces ella entró a Comisión Tercera y compartió silla en la Comisión Tercera del Senado con el presidente Iván Duque. Ok. Entonces yo tuve la oportunidad de conocer como asesor de María del Rosario externa al presidente Iván Duque, conversar y todo eso. Y pues surge el tema de que Duque de un momento a otro queda elegido presidente de la República y yo era como la mano derecha de José Manuel Restrepo en el Rosario, en la rectoría del Rosario. Entonces creíamos todos, su equipo de trabajo de José Manuel, que José Manuel iba a ser un rector de 2 periodos, es decir, que íbamos a tener largo plazo, porque en las universidades se necesita aún más visión de largo plazo para hacer cambios de fondo. Y yo estaba jugadísimo con los cambios en el Rosario. Pero él aceptó la invitación del presidente Duque y me dijo que lo acompañara como viceministro o como asesor. Pero, pues, en ese momento yo le comenté a María del Rosario, mire, está pasando todo esto, yo estaba apostando al tema de la universidad. Ella me dijo, no, espera, vamos a hablar con el presidente Iván Duque a ver si de pronto valora todo lo que tú eres y te da una oportunidad. Y me dieron el DANE. Hasta ahí eras académico, digamos. Académico y consultor. Tu rumbo iba por ahí. Exacto. ¿No estaba en la cabeza algo público? Pues uno ¿Te como gustaba, economista con doctorado en Toulouse, con experiencia y tesis en regulación económica, pues uno dice, o soy profesor y me dedico a escribir artículos, o puedo ser ministro de Hacienda, de Planeación o algo así. Esas eran mis aspiraciones. Nunca me había imaginado el DANE, pero me llegó el DANE y dije, voy a ser el mejor en lo que me diera. Una entidad difícil porque es una entidad conocida, pero el director nadie sabe quién es. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. Y está de última en la fila porque es como... Es sin es técnica. y que me tomen a mal. Es como un poco la historia de Betty.
Sí, es la que tiene los números y la que tiene la verdad y que la verdad a veces incomoda. Entonces a los gobiernos como, "Ay", siempre Claro. sale con un pero. Y es Sí, 100% técnica, o es sea, muy técnica. Es debería muy serlo, por técnica. lo menos además Sí, absolutamente estricta, porque de ahí y salen sobre todo todas que las tiene una decisiones. gente que admiro muchísimo porque es súper comprometida con lo Claro. que hacen y con el valor de lo que genera la entidad. Y eso me enriqueció muchísimo trabajar con más de 5.500 personas con su chaleco orgullosos de que estábamos haciendo la tarea lo mejor posible. Ahora, pasar de ser director del DANE a siquiera imaginarse ser candidato a la alcaldía de Bogotá era un Sí, camino, sí, digamos, eso fue un poco como el, yo había sido, curiosamente nunca lo había expresado, a mí siempre me habían llegado las cosas, ¿sí? Como, "Ay, como usted está en pila, venga, venga, ayúdenos en claro. esto, ¿sí? Como usted sabe eso, ayúdenos en esto, ¿sí? La Universidad del Rosario, venga, usted hizo el doctorado y nosotros lo apoyamos, por favor, venga, sea profesor. Siempre recibía las oportunidades. Pero el fin del DANE, para mí, en lo personal, venía con una decisión de cambio muy interesante, que era irme a Florencia, en Italia, a estudiar una maestría en historia del arte. Tenía mis ahorros, yo hice una cuotica, cada sueldo del DANE, una cuota TIN, y ahorraba para tener mis euros para poderme ir a estudiar historia del arte en Florencia. Y lo de la quitada del vestido empezó a generar un reconocimiento en la sociedad colombiana muy importante, que dije, bueno, pues si la gente lo para a uno en la calle y le dice a uno, venga, gracias por decir la verdad, gracias por hacer su trabajo y gracias por hacernos entender qué es lo que pasa en Colombia con los diferentes problemas o cosas buenas en las que podemos celebrar, uno dice, bueno, acá hay una opción de que el servicio público pueda dar un buen ejemplo, que es lo que yo creo que me mueve cada día, y es que la gente vea que el servicio público puede dar ejemplo, que lo pueden hacer personas normales, ¿sí? Claro. Sin historias, sin escándalos, sin nada, sino con defectos muchos, pero con gente que quiere es trabajar más que poner a sus defectos como disculpa de lo que no pueda hacer o no pueda liderar uno en el servicio público. Te enfrentas a esta fama porque se volvió famoso, se volvió jocoso, que podría ser un tema difícil, especialmente por el bullying del colegio, podía verse, pero no fue así. Tú logras que todas estas cosas te lleven, pero de ahí a pensar en que yo puedo realmente servirle al país. ¿Cómo llegas a eso? ¿Cómo? Lo primero es que yo sí siento hoy, ya más de 2 años de mi salida del DANE, yo sí siento que el DANE fue una escuela de formación muy fuerte para mí sobre lo que pasa en el país. Ok, ¿Sí? Yo obviamente en ese momento, durante esos 4 años, yo tenía claro que yo no podía pisar la cáscara de banano. ¿Sí? De decir, este dato está mal y se debería corregir así. claro, ¿Sí? claro. Yo solo decía, este dato está Pues, mal porque pasa esto, esto y esto. Si es problema del gobierno, yo no podía decir nada. claro. Sí, es un Que le dato caiga el guante al que le toque total. recibirlo. Yo siempre fui muy cuidadoso con eso, sí, porque definitivamente y sobre todo la misma opinión pública me lo puso claro, en el sentido en que yo llegué al DANE queriendo ser muy pedagógico, ¿sí? Claro. E incluso a veces con la pedagogía la gente sospechaba que podía haber algo de intromisión. Entonces Ujú. yo siempre fui muy cauto en que mis sentimientos en el ejercicio de esta tarea intelectual tan desafiante como fue haber sido director del DANE estuvieran en la neutralidad. Pero después de la pandemia, cuando tuve la oportunidad como de meterme en más cosas,
meterme en la salud mental, meterme en la violencia intrafamiliar, meterme en las expectativas, en los sentimientos, en la desigualdad. Yo dije, Dios mío, es un país que tiene una cantidad, uno, de información y dos, de diferencias en las que se necesita es ser muy fino a la hora de tomar decisiones, porque son muchas cosas que están en tensión permanente cuando uno está tomando una decisión en un país tan heterogéneo como Colombia. Y solo me di cuenta de eso ya al final del DANE. Y me acuerdo que fue Néstor Morales, después de la rueda de prensa de inflación del 5 de agosto. ¿Sí? Ya no le dé más largas a la opinión. Queremos saber usted qué va a hacer. ¿Sí? Después de haberle dicho no al presidente Petro en la continuidad en el DANE, después de postergar su viaje a Florencia en Italia, ¿usted qué va a hacer? Y entonces yo dije, bueno, pues vamos a poner en práctica eso y vamos a las elecciones de Bogotá. Que fueron un gran éxito, porque podríamos decir, no, es que perdió. No. Es un tipo que tuvo 640.000 votos. 616.902. Bueno, cuando nunca se había hecho contar. Es que hacerse contar es una cosa muy difícil. Exacto. Sí, bueno, yo sí me había hecho contar en el colegio, pero nunca me contaban. Es decir, mis amigos nunca me pedían para el equipo de fútbol, ni de voleibol, ni de nada. Sí, pero sí, fue un brinco. Y algo, Camilo, que me parece súper interesante de compartir, y es que uno a veces cree que todo está planeado, ¿sí? Y no. Pero yo hoy, es apenas hoy, ¿sí? Ya un año pasadito de todo lo que pasó a partir del 29 de octubre de 2023, cuando me hice contar, llamémoslo así. Es un brinco tremendo, ha sido una aventura tremenda, pero al mismo tiempo es algo que me anima en el sentido de confirmar que sí hay con quién hacer las cosas en Colombia. ¿Sí? Yo creo que qué bueno que uno pueda hacer el ejemplo del país de que sí hay con quién hacer el cambio. Cuando dices ahí con quién, ¿te refieres a con quién uno se rodea? ¿A qué te refieres ahí con quién? O sea, ¿cuál es esa materia prima? ¿Cómo se ve Juan Daniel gobernando? ¿Con quién? Lo primero es la gente. Sí, es decir, verdaderamente nosotros hemos estado expuestos a unas tensiones y a unas discusiones en lo político supremamente sensibles. Muy. ¿Sí? Que si no hubiera sido posible por ese sentimiento que tiene una buena parte de la población de decir, acá hay unas instituciones, acá hay unas reglas, tenemos una constitución del 91 que existe casi que una gran mayoría contundente de gente que confía en esa constitución del 91, pues que nos ha permitido que estemos acá ejerciendo un control social, político, pero sobre todo un control social de decir, venga, de pronto no es así como queremos que las cosas sucedan. Y al mismo tiempo, pues este ejercicio de participación en política también le hace conocer a uno gente que al igual que yo tiene muchas ganas de aportar a que Colombia se desarrolle, ¿sí? Que piense en un futuro, que somos conscientes que, por ejemplo, ese miedo que a mí fue el que me dio la muerte de mi abuelo porque no creía que iba a haber un futuro, yo cogí ese miedo, fue para pensar en un futuro. ¿Cuál? Estar becado, ¿sí? Tener trabajo, tener oportunidades. Es lo mismo que pasa ahora. No podemos seguir con el miedo que nos lleva a decir, ay, pero ¿qué había antes? ¿Qué queremos de antes? ¿O qué era mejor antes? No. Tenemos un futuro para adelante, trabajemos y apalanquémonos de esas instituciones que verdaderamente nos hacen sentir mucho más seguros en la visión de desarrollo del país. Me hablaste de una palabra hace 4 minutos, dijiste neutralidad, que es una palabra hoy en Colombia muy difícil porque estamos entre dos polos que se jalan y esa no quiero llamarlo centro porque no quiero llevarlo a donde está uno parado, pero ¿cómo hace Juan Daniel Oviedo? Porque has logrado ser neutral en este tema, aunque trabajaste para el gobierno Duque y eso te hiciera parecer, digamos, lo que llaman ahorita uribista, también te llamó Petro para que siguieras
¿Cómo haces para llevar a una neutralidad y no irse para alguno de los lados? ¿O estás jugado para algún lado y yo no lo he visto? Yo creo que el centro en Colombia, yo lo vivo como la actitud que yo tengo de hablar las cosas como son, con la verdad. Ok. ¿Sí? A veces incomoda. ¿Sí? Por ejemplo, hoy tuvimos un debate en el Consejo de Bogotá sobre migración venezolana. ¿Sí? Entonces, el concejal Cuesta decía, usted es valiente, Oviedo, ¿sí? Porque en esta moda del mundo Trump, de que los migrantes son sucios, quitan trabajo, son delincuentes y que hay que devolverlos a su país de origen, que usted esté hablando que la migración venezolana en Bogotá es un capital productivo supremamente importante para el futuro de la ciudad, es valiente. ¿Sí? Seguramente eso no le va a gustar a mucha gente, que uno sea incluyente con la migración, pero son las convicciones y al mismo tiempo es la evidencia. ¿Sí? Por ejemplo, Bogotá a partir de junio de 2025 va a empezar a decrecer en términos de población. Entonces, de aquí a 25 años, ¿qué estrategias estamos pensando en atraer gente para desarrollar esta industria, por ejemplo, o para desarrollar la industria de servicios tecnológicos, o para diseñar nuevos prototipos de innovación desde el punto de vista del sector manufacturero que tiene presencia en Bogotá? Tenemos que pensar en un futuro. Entonces, yo creo que es eso. Yo creo que la forma de vivir esa posición ideológica de centro, porque es que ahora a la gente le da pena decir que es de centro, ¿sí? Entonces, Tú eres un tipo de centro. evitan y dicen, no, yo soy del partido responsable, ¿sí? Okay. O del partido oficioso, o de la ideología, no. Sí, la verdad. Yo creo que la verdad tiene una cosa muy interesante, que cuando tú la mezclas con esa característica como de hormiguita que yo soy, ¿sí? Eso te lleva por lógica muy sencillo y por intuición y por mismos sentimientos, te lleva a entender qué es el pragmatismo. Haga, ¿sí? Haga y revise permanentemente si lo que está haciendo está bien, pero haga, hay que hacer, ¿sí? Y no podemos quedarnos en creer que pensar es suficiente, ¿sí? Pensar necesita ir más allá, necesita saber, y para saber también hay que hacer, además de pensar. ¿Tienes un político colombiano que te haya gustado? Que sea como un norte, que tú digas, hombre, por ahí es la cosa. Sí, Virgilio Barco. Virgilio Barco. ¿Qué te gustaba de Virgilio Barco? Uno, pues yo era muy pequeño y vi como mi abuelo, que era liberal, que era de los que se peleaba por la papeleta, que no le mi papá era conservador, entonces le hacía trampa a mi mamá a veces. Entonces, sí, lo típico que pasaba en los 80s, en los 70s. Él era liberal de convicción y todo eso. Y recuerdo mucho, eso fue poco menos de un año antes de que él muriera, que estaba sano, que estaba entero, como el orgullo y la felicidad y lo que me decía, mi hijo, ese señor verdaderamente es una persona respetable, no sé qué. Y vi que puso con orgullo su voto por él. Y cuando uno lee la historia, pues la génesis de la Constitución del 91 está desde ese momento por parte de Virgilio Barco. Y la gran visión reformista de que tenemos que exponer la economía a un entorno globalizado regional empezó a sentar sus bases en esa época. Me has nombrado la Constitución del 91 en un par de veces. ¿Te gustó ese cambio? ¿Eso sumó Sí, para me el pareció país? fundamental, sobre todo porque yo lo viví en ese momento que fue un alivio. Yo era muy pequeño. En 1991 tenía 14 años. Mis papás se estaban separando, una cantidad de cambios. Pero fue un alivio después de ese dolor tan fuerte que le generó al país el asesinato de Luis Carlos Galán. Sí, fue muy fuerte. Muy Yo lo fuerte. sentí y en mi casa se sintió muchísimo. Entonces, ver que existía una posibilidad de que le diéramos al país una visión futurista, Ok. ¿sí? Y no que apeláramos a nuestros abolencos del pasado para construir nuestras instituciones, sino que fuéramos más abiertos a que todos cabemos, a que todos podemos tener
posibilidad de acceder a unos servicios por parte del Estado me parece maravilloso. Me has hablado de dos cosas, Estado e institucionalidad. ¿Cómo ves el Estado? ¿Te gusta un Estado robusto? ¿Te gusta cómo hay una moda, digamos, el tema Milei, Milei-Trump, que es aunque si uno mira Milei-Trump, sí, son lo mismo, pero son diferentísimos. Uno busca apertura, el otro no. Pero ¿tú cómo lo ves? ¿Tú, Juan Daniel Oviedo, qué es el Estado? ¿Cómo...? Yo lo que tengo ahí es, nuevamente acudiendo a ese concepto pragmático, es como lo hacemos hoy en Colombia, agrandar el Estado es agrandar un problema. ¿Sí? No es que solo pequeño sirva. Okay. Sino que no tenemos el Estado que necesitamos en este momento en el país. ¿Qué Estado necesitamos entonces? Necesitamos un Estado que haga presencia en el territorio, ¿sí? Porque no puede ser posible que vayamos a Mocoa y miremos la planta de la Secretaría de Planeación y no miremos unos puestos de carrera administrativa de gran nivel o de un nivel relativamente alto en la escala de lo público, garantizando que Mocoa tiene al menos un staff de 3, 5 personas que saben qué ha pasado en Mocoa y qué podría pasar en Mocoa. Esa gente hoy sobra, por ejemplo, en muchos cargos ministeriales en Bogotá. Entonces lo que necesitamos es hacer una ingeniería del Estado que ponga mejores perfiles bien remunerados en los departamentos, en los municipios, en las alcaldías de las grandes ciudades, ¿sí? Eso políticamente no le va a gustar a los políticos que le están oyendo, porque eso es eliminar burocracia. Entonces, ahorita las frases de yo me creo presidente es voy a cerrar 3 ministerios y a fusionar 14 entidades y me voy a ahorrar una plata. ¿No cerrarías un par de ministerios? Yo creo que para la Colombia que somos hoy, con una reforma tan fuerte como es la del Sistema General de Participaciones, tener un discurso que ya es un acto legislativo, ¿sí? Es un tiro al pie pensar en una actitud mileísta de desaparecer. Okay. Yo lo que digo es, pongamos el Estado, es como cuando en la Navidad pasada uno empieza a armar el árbol y le queda más bolas por un lado que por otro. Entonces hay que reacomodarlas. No es de quitar las bolas, es de reacomodarlas. Hay que tecnificar, hay que hacer las cosas con mejor... Y sobre todo, que lo público pueda ser un incentivo, como sucede en muchos países que ya han pasado por nuestra etapa de desarrollo, que lo público pueda ser un incentivo para que tú no solo pienses en vivir en Bogotá, claro, sino que una persona formada, capacitada, de una universidad de calidad, pueda decir, bueno, yo voy a aplicar a ser jefe de planeación de la alcaldía de Mocoa o de la gobernación del Putumayo y me pagan también dentro de lo compatible con los recursos públicos y mis competencias. Que sí, chévere ir a vivir a Mocoa y poner al servicio mis conocimientos para que Mocoa pueda desarrollarse adecuadamente. Tú eres un tipo académico, has hecho las cosas en orden y te has metido al estudio. ¿Cómo ves? Yo no quiero ponerte aquí en situaciones complicadas, pero yo veo que en el gobierno actual no se necesitan credenciales para tener ninguna posición. Se ganan segunda por el CODA. No tengo ni idea cómo se llegan. ¿Te gusta eso? ¿Te parece que las oportunidades se dan así o no? Yo creo que es un tema súper importante que a mí me parece que bueno que me das la oportunidad de expresarlo. Yo creo que lo que le enseñan a uno de todos los caminos pueden llevar a Roma es posible a la hora de ejercer política, ¿sí? Siempre y cuando esos caminos hayan sido evidencia de un aprendizaje. Okay. ¿Sí? Entonces, porque seguramente a mí me van a decir, pues usted no ha sido alcalde. Claro. ¿Sí? O me van a decir, y usted no es gerente. Estamos preparados para usted es concejal. Fue concejal a medias porque dejó tirado la curul, ¿sí? Por venirse acá a participar en la presidencia. Entonces, sí existe
ese juicio de la credencial como motivante o detonador de descalificación, que yo no quisiera entrar en eso porque no quisiera que me lo hicieran a mí. Ok. ¿Sí? Pero lo que sí está claro es que cuando yo digo hay con quién hacer el desarrollo en Colombia, es que también hay con quién gobernar. Claro. Y hay gente preparada, estudiada, en donde hacer política es distinto a gobernar. Muy diferente. Nuevamente, en hacer política es importante que lo que me pasó a mí, que yo y le ponga al corazón cabeza. Pero gobernando necesitamos mucha experiencia, mucha disciplina, necesitamos también corazón, pero necesitamos mucha cabeza, ¿sí? Entonces yo digo que es difícil hacer una apreciación, pero también de pronto el gobierno actual no tiene a quién buscar para gobernar. ¿No tiene a quién? Buscar No. para gobernar con esas credenciales. Ya el gobierno empezó muy bien. Acuérdate que en ese momento yo como ciudadano valoré que estuviera José Antonio Campo, porque es una persona súper respetable. No coincidimos en todas las apreciaciones, pero él, maravilloso, uno de los mejores economistas colombianos a nivel global. Cecilia López, Alejandro Gaviria, que venía a ser rector de la Universidad de los Andes. Una gran cantidad de gente con una trayectoria calificada desde el punto de vista de gobernar bajo el modelo tradicional de la construcción de políticas públicas de Colombia. Pero ahora, de pronto, para ellos es difícil convocar ese tipo de perfiles. ¿Por qué? Porque tal vez el país ya se dio cuenta que ellos no quieren escuchar. Ok. ¿Sí? ¿No te gusta el gobierno actual? Una persona tan sabia, porque le decimos el sabio a Jorge Iván González, quienes lo admiramos, ¿sí? Que haya salido como salió es porque tenemos un gobierno sordo. ¿No te gusta el gobierno actual? No. Y ya lo puedo decir con más tranquilidad. En algún momento las cosas de la vida llevaron a que yo iniciara mi relación con este gobierno diciendo que no. ¿Sí? Claro. Con una ilusión de formar parte para que la gente entendiera que el DANE podía ser de derecha o de izquierda, con la misma persona, con el mismo rigor, con la misma disciplina. Pero salgo también con una coincidencia y es que entro al programa que me abrió RCN en el noticiero de las 7, el segmento que se llama Las Cuentas de Oviedo, que buscaba pues hacer pedagogía con las cifras. Pero cuando entra ese gobierno que empieza a tomar las cifras al vaivén de sus interpretaciones ideológicas, pues Las Cuentas de Oviedo se volvió un poco el control social a algunas decisiones erróneas y sin evidencia que tomó el gobierno nacional desde 2022. Y siempre quise decir, no quiero ser de esas personas que cae en un defecto muy colombiano, que es la criticadera. De buscarle, como ya no estoy de acuerdo, le busco el feo en todo. Y es que no te combina esto con esto, y es que este cable no me parece. Pero ya, cuando hemos visto 2 años, ya casi y medio, de un gobierno sin resultados concretos, con mucha división del país y sobre todo defraudando a tantas personas que esperaban que hubiera un verdadero cambio, con honestidad, con transparencia y sobre todo con una horizontalidad y contacto ciudadano, pues puedo decir con confianza que no me gusta ese gobierno. ¿Hay algo que esté haciendo bueno el gobierno? ¿Hay algo que tú veas, hombre, eso sí me gusta? Hay una cosa que me parece súper importante y es el tema de infraestructura granular. ¿Qué es eso? Ahí me corchó. Vías terciarias ejecutadas por juntas de acción comunal con su tope de vías. Es un programa que se venía construyendo desde los cuerpos técnicos del Ministerio de Transporte, del INVIAS, del TNP. Salió, pero de agalludos dijeron, no con 300 millones, vamos con más plata, démosles más plata. Entonces, la Corte dijo, no, eso no puede ser. Hay que respetar el tope, pero es trabajar con las juntas de acción comunal bien
con rendición de cuentas y delegando responsabilidades es la forma más rentable de producir resultados allá, donde casi nunca vamos. Claro. ¿Sí? Y eso lo valora mucho la gente, porque la gente quiere que Colombia, después de la pandemia, no sea la Colombia donde nos cuidaban por televisión y nos decían no pueden salir, si pueden salir, no. La gente quiere ahora que el cuidado salimos y queremos buenas vías, ¿sí? Queremos buena iluminación en las calles, queremos seguridad, queremos que el espacio público esté limpio, queremos nuevas obras. Hay dos temas coyunturales en las dos últimas encuestas. En la pasada ganó salud y en la segunda seguridad, y ahora volvió seguridad a ser, digamos, lo que la gente más le preocupa en el país. ¿Cómo ves el tema actual y qué haría Juan Daniel? O sea, ¿cómo la salud está pasando por un momento crítico y el tema de seguridad es realmente... Ese es un muy buen punto que tú tocas, en el sentido en el que yo ya tengo claro, y parte como de una discusión profunda con mi equipo de trabajo, es que tenemos que ser cuidadosos. Se viene un año muy voluble, sobre todo con vientos a favor del gobierno, con buenas cifras económicas. Y van a decir, ayer estuve en un debate con el representante Racero y él saca su hojita y todo está perfecto, ¿sí? ¿Qué es lo que no les gusta? ¿Sí? Ustedes que les gusta tanto que la economía crezca, que la inflación baje, que exportemos cosas distintas al petróleo. Mire, entonces viene un momento muy voluble, en el sentido en que el gobierno va a utilizar sus vientos a favor para decir qué es la criticadera. Claro. Si lo que todos quieren, que es que haya plata, las cifras algo están empezando a decir que está saliendo bien la cosa. Sí. Entonces, el momento de hoy, estoy convencidísima, no va a ser ni el de aquí a mayo, ni el de septiembre, ni el de febrero, ni el de marzo, ni el de mayo del 2026. Sobre todo porque hay algo fundamental a tener en cuenta, Camilo, y es que 15 días antes de las elecciones del 31 de mayo del 2026, seguramente existe una alta probabilidad de que el DANE salga a decir que Colombia está creciendo al 3.6%. ¿Pero tú crees que la gente vota por eso? La gente no vota por una cifra, pero la gente sabe que como desarrollarse, que es algo básico, que es ir para adelante, ir para arriba, crecer al 3.6%, cuando durante mucho tiempo estábamos creciendo al 0, al 1, al 1.5, al 1.2, la gente va a decir, esto va bien. Y si esto va bien, es porque puede seguir así. Entonces, no creo que la gente vote solo por la interpretación de la cifra, pero tenemos que recordar que tú y yo y muchas de las personas que nos ven somos la ínfima minoría del país, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, Colombia, existe una Colombia a la cual por las noticias llega una declaración del presidente de que esto está perfecto y la gente cree que está perfecto. O sea, ¿usted cree que hay una alta probabilidad que haya una continuidad en el gobierno? No, no creo eso. Okay. Es una variable a tener en cuenta. Okay. Entonces, más que caer nuevamente o resbalarnos en la cáscara de banano, de decir, no, pero es que esa cifra no es tan buena porque es que detrás de cámaras hay un sector que no es tan generador de empleo. La gente no quiere aguafiestas. En Colombia a nadie le caen bien los aguafiestas, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy creativos en nuestro caso, que queremos ser una voz que se escuche y una presencia que se vea en el debate político, en cuáles son las argumentaciones a través de las cuales le vamos a decir a la gente, esto no se trata de caer en la peleadera de unas buenas cifras, si están saliendo bien, miremos cómo las vamos a aprovechar cuando lleguemos en 2026 para que la visión de desarrollo de Colombia sea mucho más factible, ¿sí? En lugar de quedarnos en la criticadera frente a unas dimensiones que sí van a salir bien. Entonces, yo sí creo que el momento de país a la hora de votar todavía no se sabe.
Entiendo que hoy el tema de la inseguridad nos tiene a todos mamados, cansados. ¿Sí? En Bogotá, 79.8% de la gente está mamada de la inseguridad. Pero qué decir del Catatumbo, de Chocó. Exacto, en todas partes. Pero cuando las cosas están tan mal, ¿sí? Muchas personas también interpretan que resolver este asunto es muy complejo. ¿Sí? Entonces nos vamos a poder enfrentar también a una Colombia de mangos bajitos. ¿Sí? Una Colombia que quiere soluciones concretas, así tal vez sean puntuales, así sean pequeñas, pero que sucedan, que las puedan ver, que las puedan sentir, que las puedan disfrutar. Una vía, un andén, un poste de iluminación de un parque, una cantidad de cosas que sí van a poder suceder, en donde en últimas, hoy, lo que sí me preocupa de ese discurso triunfalista que tiene el gobierno alrededor de las cifras económicas es que los temas de empleo no está tan el vaso medio lleno, sino que estamos más del lado del vaso medio vacío. Y ahí sí se requiere rigor, se requiere humildad, llamémoslo así, para decir, aquí hay mucha tela para cortar y muchas tareas para hacer para que verdaderamente podamos garantizar el empleo, sobre todo a los jóvenes del país. Que cada vez se complica más, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, eso tiende a quitar empleos. Cada vez es más difícil para el joven que se gradúa. Al que se gradúa le piden experiencia, pero ¿de dónde la saca? Eso parece un... Es cada vez más difícil, pero al mismo tiempo, algo ya que mencionas, el tema de la inteligencia artificial, también hay que ser realistas en lo que hace Colombia, ¿sí? Entonces todo el mundo piensa que Colombia es un país de gente berraca, emprendedores. Y cuando la gente piensa en la palabra emprendedor, piensa en Rappi, ¿sí? Piensa en David Vélez, piensa en las cosas. Pero nosotros somos un país en el que el 56% de la economía se mueve vendiendo comida en la calle, sembrando la tierrita en una parcela, algo producto agrícola o con unas vacas o produciendo huevos o pollos, ¿sí? En peluquerías. Informalidad absoluta. En el tráfico, en el transporte ilegal de plataformas, mototaxismo, bicitaxismo, los piratas, como le dicen en algunas regiones del país. En todas esas actividades informales, la inteligencia artificial promovida por el gobierno, más que acabar puestos, puede generar muchas oportunidades. ¿Así lo ve? ¿La ha estudiado? ¿Se ha metido en ese tema o no? Lo hemos visto, hemos estudiado los casos de China, Brasil y México, que han encontrado en la incorporación promovida por lo público de tecnología en esas actividades tan desestructuradas, pero que un sistema de pagos digitales de empanadas y de arepas en Colombia podría cambiarle la vida a todos estos cientos de miles de personas que viven de eso, ¿sí? Porque habría la posibilidad de ver cuánto ganan y saber si les podemos prestar. Y no exponerlos simplemente a un gota a gota. Que están expuestos totalmente hoy en día. Por la asimetría de información. Entonces la inteligencia artificial nos puede ayudar a resolver esa asimetría de información que existe, en la que sí, nos comemos la arepa con chorizo, qué rico, la de doña Magola, la de don Pedro, los superperros, el perrote, lo que sea. Sabemos, pero nunca tenemos la capacidad de entender qué hay detrás de ese carro de perros. Total. ¿Qué ingresos se están generando? ¿Qué economía se está moviendo? Y la inteligencia artificial nos puede ayudar a ver eso y a llegar con crédito, ya no solo con tecnología, sino con crédito. Que es la economía que mueve al país. Es la economía que mueve al país. O sea, el tipo de las empanadas de la esquina es el tipo que está generando... Si uno es Bucaramanga, ¿sí? Entonces la semana pasada, todo el mundo se imaginaba pues, Santander, el cacao. Sí. O la piña de Lebrija. Zapatos. No, zapatos. Todo el mundo piensa de esos zapatos. La principal actividad económica en la informalidad, transporte ilegal. ¿Sí?
tener una moto, tener un carro, ¿sí? Después, vender arepas, ¿sí? Y tercero, trabajar en una peluquería. Y cuarto, ser el que resana, el que destapa el tubo de lavaplatos, el que pinta, el que enchapa un baño, esa tarea. Te voy a sacar un poquito de Colombia. ¿Qué opina del nuevo liderazgo de Trump en el mundo? ¿O cómo lo está liderando? ¿Qué opinión tienes sobre esto? Es para mí, tal vez eso, que también me motiva muchísimo a hacer esta tarea, como a clavarme para participar en ese ejercicio de la política. Y es que si seguimos con el culto al yo, va a ser muy difícil. Sí, va a ser muy difícil. Y él es el culto al yo a la máxima Sí, expresión, digamos. porque es que el orden, pensar que el orden mundial, sí. Claro, nadie le puede quitar a Trump que hizo bien el decir lo que escuchaba. ¿Sí? La gente preocupada por el trabajo y por la inflación. Vamos a bajar la inflación. ¿Qué? Porque a los migrantes les va mejor que a nosotros. Entonces está. Simplemente traslado el tema. Pero hacer realidad eso, simplemente creyendo que él es el dueño del orden global, uy, sí, es como Alejandro Magno, sí, que simplemente soñó, se acostó un día y soñó que era el hijo de Zeus. Sí. Es muy peligroso porque además lo está haciendo de esa manera. Yo no diría peligroso, pero me parece que es un mal precedente para un mundo tan complejo, en el mundo sobre todo de la información, ¿sí? Ok. Y de querer ser la única voz legítima de decir cómo se hacen las cosas es complejo. Complicado. ¿Qué opina de un tipo como Bukele? Que sus resultados son maravillosos. Un país inviable hoy vive, económicamente está creciendo. He leído varios reportes de oficinas de Naciones Unidas frente a posibles irrespetos a los derechos humanos en El Salvador. Hay que tenerlo claro y está esa evidencia. Experto en El Salvador no soy. Trabajé allá, sí, fui consultor de la Asamblea Legislativa de El Salvador para la reforma a la ley de comunicaciones que tenían para que fuera la ley de tecnologías de información y comunicaciones, ¿sí? Y me reuní con una persona que su alias antes era Coche Bomba, ¿sí? Ok. Era el experto de poner los carros bomba cuando había un conflicto. Pero ellos estaban en paz, estaban en su cuento. ¿Qué pasó? Que ese acuerdo o ese consenso de fin del conflicto derivó en una cantidad de delincuencia común que requería autoridad. Y el presidente Bukele está diciendo, bueno, si lo que tengo es aspectos residuales de bandas delincuenciales que están impactando en la delincuencia común en El Salvador, pues los mandamos a la cárcel. Los ponemos a coser ropa, porque El Salvador hace maquila. ¿Sí? De pronto, más tarde les va a poner a hacer pollos, ¿sí? Porque en El Salvador la gente de El Salvador provee pollos para Estados Unidos, ¿sí? La gente de El Salvador para Estados Unidos y llevan su vuelo un pollito de El Salvador, ¿sí? Relevante allá. Pero que eso se vuelva en que ahora la seguridad... me siento como en el colegio cuando la apertura, entonces los tenis todos tenían que ser importados, entonces ya tener Croydon era lo peor, claro. Tocaba tener los Reebok, o los Nike o los Adidas. Hagámoslo crédito, miremos a Colombia con sus problemas, ¿sí? No tenemos que importar un enfoque Bukele, tenemos que entender que aquí el problema de Colombia es que la plata de la que viven los delincuentes hoy es cuasi legal, ¿sí? Explíqueme ya no eso, es la droga, allá lejísimos y el laboratorio y todo oscuro, y sí, todavía existe, pero ahora es minería. Un país que no ha sido capaz de tener un censo de todos los títulos mineros que ha otorgado en su historia y no tiene un censo minero. Yo lo quería hacer, pero no hubo recursos por la pandemia para hacerlo. Ser legal o ilegal en la minería es una categoría bastante pandita. Entonces ellos están financiándose full con la minería, ¿sí? En las ciudades, ¿qué hacen? Extorsionan. ¿Quién va a decir que la plata de una extorsión es ilegal? ¿Sí? Contratan con el Estado, entonces
reciben algunos giros del Tesoro de la Nación. Es decir, entonces ya la máquina de lavandería para hacer lavado de activos ya no es tan necesaria. Entonces ellos, en últimas, hoy estamos viendo una criminalidad de gente que no tiene un interés político, sino la forma de seguir viviendo de esas actividades, ¿sí? Entonces aquí se necesita mucha presencia territorial, sí. Se necesita mucha infraestructura para conectar al Catatumbo, porque el Catatumbo es lo que es en términos de producción de coca, porque nunca hemos permitido que haya una vía apta que llegue hasta Ocaña, por ejemplo. Claro. ¿Sí? El Chocó es lo que es hoy en materia de coca porque está muy mal por la conexión vía Pereira, ¿sí? Por el Tabor, y en la conexión Quibdó-Medellín, destruida prácticamente. O sea, infraestructura. Infraestructura. Necesitamos inteligencia financiera, ¿sí? Hoy lo único que escuchamos son capturas de X, Y, Z, de fulano, mengano, sutano. Sí, gran logro de la articulación de la inteligencia internacional. Pero en el mundo hay una visión clara, que es el protocolo de Palermo, que dice, no, capturas no, es ecuaciones financieras que tenemos que empezar a jugar para identificar qué es lo que está pasando en los movimientos de activos y saber dónde está la fuente de financiación de los grupos ilegales y cortarla. Se requiere mucha coordinación y obviamente se requiere ser conscientes que si uno quiere seguridad hay que meterle plata. Ok. ¿Sí? Y desde que firmamos el acuerdo de paz creímos que la seguridad iba a salir solita y empezamos a reducir los presupuestos para la fuerza pública. Entonces necesitamos presupuesto para tener equipamiento, para tener recurso humano y sobre todo mucho liderazgo basado en la estrategia y no tanto en ser Bukele o en hablar duro o en afectar los derechos humanos, sino hacer la tarea bien con lo que dice la Constitución y la ley. ¿Autoridad? Autoridad sobre todo. Y sobre todo una autoridad que sea legítima alrededor del interés que tiene la ciudadanía alrededor de eso, ¿sí? Y en Colombia estamos seguros de que la paz es el camino, pero la paz cuando hay voluntad. Ya está clarísimo con todo lo que está pasando en el Chocó. Yo estuve una semana el fin de año pasado. Me tocó el cese al fuego, no me pasó nada, pero hoy que las personas que conocí en todos los puntos del departamento del Chocó me digan, venga, usted es un afortunado porque ahorita están incendiando camiones, ahorita hay toques de queda, no puede pasar. Es que en muchas partes estamos en manos de la delincuencia, literalmente. Yo creo que sí, y sobre todo porque este es un tema nuevamente de un negocio. Entonces el negocio ya está en las ciudades, está en la logística de materiales, porque entonces hay que mover los insumos para la droga, hay que mover la droga, hay que mover la maquinaria amarilla para la minería, la gente que trabaja, hay que vender lo que resulta en la minería. Entonces hay un tema logístico que les da presencia en las carreteras, les da presencia en la zona rural y algo pues muy triste que lo vi recién salido del DANE cuando era parte de toda la política pública de catastro multipropósito en el gobierno anterior, y es que pues sí hay una instrumentalización de la deforestación en Colombia macabra, y que eso es supremamente costoso para el país y para sus activos ecosistémicos. O sea, es más grave la deforestación que sacar petróleo. Sí, porque tristemente, y hay que hablarlo claro, desde 2015 Colombia no ha sabido cuál es la fuente que va a sustituir a los hidrocarburos. Ni el mundo. Intentamos que el turismo, se hablaba que el turismo nuevo petróleo, el turismo no va a ser ni los aguacates. en un horizonte de 20 o 30 años. Miren lo que pasó con España o cuánto tiempo le tardó a España reconstruir su economía a partir del turismo subsidiado por la Comunidad Europea. Claro. ¿Sí? Entonces no podemos creer que aquí simplemente sí, Colombia es muy lindo y seremos en nuestro corazón potencia mundial de vida, pero no somos
la potencia del turismo en ese momento y nos demoramos. España, que vive del turismo, es la economía que más ha apalancado su reactivación a partir del turismo. Se demoró 20 o 30 años con programas y con plata de otros países de la Comisión Europea subsidiando la infraestructura turística de ese país, ¿sí? Entonces, tristemente, el gran problema fiscal que tenemos en este momento es, de una u otra forma, el resultado de que aquí nos dimos un tiro al pie por dejar de explorar y explotar los hidrocarburos del país, ¿sí? Que eso va a ser difícil para el voto ambientalista que tiene Colombia, pues tenemos que asumirlo como una restricción. Pero si somos responsables con el país y sus finanzas públicas de mediano y largo plazo, y sobre la deuda que tenemos en materia de pobreza, hay que sacar gas donde haya. Estamos totalmente de acuerdo. Usted me ha hablado durante esta conversación unos apellidos que me han gustado. Me habló de Restrepo, me habló de Echeverry, me habló de Esguerra, ¿cómo se llama? María del Rosario María- Guerra, de Iván Duque, el presidente Iván Duque. Esos nombres en su vida son importantes, esos nombres hacen parte de su Claro. futuro, porque me habló de dos presidenciables. Uno pensaría que Restrepo es un presidenciable, uno pensaría que Echeverry es un tipo presidenciable. Yo creo que han marcado un hito súper importante en mi vida. Si el presidente Duque, pues si no hubiera sido por la oportunidad que me dio para ser director del DANE, pues no estaríamos hablando tú y yo. O de Totalmente. pronto nos encontraríamos en un negocio o algo así Claro. distinto. Entonces, total agradecimiento a eso. José Manuel también lo conocí, él fue primero profesor mío, monitor de introducción a la economía en el Rosario, después fue mi jefe como rector y me dio la confianza de ser como su otro yo. Fue una cosa muy chévere, ¿sí? Como es la verdadera división del trabajo. Entonces él me dijo, yo me encargo de aquí para afuera Y usted y vamos a subir la reputación de la universidad. Y usted adentro. barra, trapee y gestione para que esto funcione adecuadamente. Claro. Y salió perfecto. Entonces también le agradezco muchísimo la confianza a él y María del Rosario Guerra, pues todo mi cariño porque pues fue profesora mía en microeconomía 1, segundo semestre, estoy hablando de agosto de 1994, sí. Y 31 años después todavía sigue presente, pendiente de si estoy bien, si he comido, si estoy trasnochando mucho, ¿sí? Como ese cariño de alguien que quiere ver que uno haga su tarea y pueda salir adelante. Pero han sido parte como de mi historia. Pero para adelante lo que yo quisiera es que la gente entendiera que más que buscar ese tipo de respaldos, quisiera encontrar el respaldo en la gente que me escuche, o en la gente que me vea, que pueda tener una buena impresión mía cuando me vea hablar o plantear soluciones y que al menos pueda sentir que están construidas con un propósito y es que a Colombia le vaya bien, que nos desarrollemos. Que al final es el objetivo. Para que a Colombia le vaya bien, tiene que desarrollarse. Sí. Es una necesidad. Yo creo que nosotros lo hemos discutido muchísimo y por eso nuestra palabra, la palabra clave, así como en el Tesoro del Saber, la palabra del día, desarrollo. ¿Sí? Desarrollo. Porque hay algo muy bonito sobre el concepto de desarrollo. También hay algo que genera estigma, ¿sí? Hay una gente que dice, no, esa agenda de desarrollo es una agenda woke, es una agenda progre, ¿sí? Claro. No. Pero como tal el desarrollo es un concepto que cualquiera que sea nuestro trasfondo de formación, podemos llegar a interpretar con acentos distintos, con niveles de significancia heterogéneos, unos más profundos, unos más cotidianos. Pero en lo que nos une el concepto del desarrollo es que es para adelante, ¿sí? Y necesitamos que Colombia entienda que si quiere cambio, hay que tener una actitud para adelante. La educación, ¿dónde está en este desarrollo? Fundamental, porque hoy tenemos un problema y es que buena parte de que no logramos mirar para adelante, incluso las personas educadas, es porque estamos generando
en una buena fracción una generación frustrada, una generación de jóvenes que las estadísticas lo confirman y yo lo presento en muchas exposiciones, en las que en promedio a un joven de educación técnica, tecnológica, universitaria o de posgrado en Colombia, en promedio, no estoy exagerando, el día del grado, al joven promedio le dan el diploma y una moneda para que según sea cara, cuelgue el diploma en la oficina del trabajo o sello, lo cuelgue en la casa porque no va a conseguirlo. O sea, el 50% de las personas que se gradúan seguramente no trabajarán en su carrera. De población ocupada que tiene estos títulos es la misma que la fracción de población desempleada que tiene esos títulos. Entonces, algo pasa y es que no estamos hablando y la educación tiene que ser ejemplar y la educación tiene que ser capaz de hacer sentar a las universidades con los peluqueros y saber qué cursos les vamos a dar a los peluqueros, porque es que ahí está el empleo del país. Y ahí me lleva un tema interesantísimo. La educación tradicional no está cambiando, el mundo no está, o sea, meterse 4 años a estudiar o 5 arquitectura de la manera, eso no está cambiando cuando hay una vaina que yo le meto las medidas del lote y le digo qué apartamento si hago. Mira, a mí hubo una cosa cuando yo entré a gobernar la Universidad del Rosario, cuando José Manuel Restrepo me permitió ser director de planeación de la universidad, yo estudié mucho. Me acuerdo, en esa época, eso era 2016. Existía un proyecto de la Universidad de Stanford que se llamaba Stanford 2025, es decir, cómo vamos a ver a Stanford en 2025. Y desde esa época es un video muy chévere que muestra la educación tiene que ser como los pollitos, ¿sí? Que aprenden a volar la primera vez, algunos van bien lejos, pero vuelven y de pronto quieren entrenarse más. Y de pronto quieren aprender otra técnica de vuelo para saber cómo controlan su peso y su respiración para llegar aún más lejos. Entonces la educación hoy en día, el paradigma, sin ningún sesgo ideológico, es la educación a lo largo de la vida. Porque vamos a ser menos jóvenes, menos niños, más cuchos, más cuchas, y por consiguiente necesitamos que la educación, si vamos a vivir más, pues que la educación esté presente, que si me llegan los 60 años como expresidente, pues que diga, me voy a hacer mi maestría en Historia del Arte, ¿sí? Y que no me discriminen por edadismo y digan, no, es que usted está muy viejo para estudiar Historia del Arte. Juan Daniel, es un placer tenerlo acá. Ojalá haya muchos Juan Danieles en Colombia. Si algún día gobierna, estaré ahí mirándolo desde acá y me acordaré mucho de este día. De verdad, muchas gracias. No, y segurísimo que hay más. Llévate eso. En Colombia hay con quién hacer el cambio. Preséntenlos ¿sí? Porque no conozco a tantos. Juan Encantado, Daniel, gracias. La conversación. Espectacular.